Bienvenidos, mi nombre es Manuel Mane Ramírez y para mí es un placer saludarles, agradecerle el tiempo que tienen ustedes para acompañarme aquí en el canal de Aprende a Tocar la Batería de YouTube. Les agradezco mucho a todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy este video va a ser enfocado exclusivamente a la propuesta que yo hice en la comunidad de YouTube para que me hicieran algunas preguntas de las inquietudes o de lo que quisieran saber. Agradezco mucho la respuesta de todos ustedes. En algún video voy a empezar a mencionar a todos ustedes que tan amablemente pues han respondido a mis preguntas. Y bueno, pues también a la comunidad de Facebook. En la comunidad de Facebook, bueno, me bombardearon con muchísimas preguntas. He leído más o menos 100, todavía voy como a la mitad, así es que voy a intentar leer todas para responder todas las preguntas. Pero bueno, no voy a responder las preguntas por orden de aparición. Voy a tomar algunas preguntas que voy a empezar a responder primero. Y bueno, dentro de una de las preguntas que me gustaron mucho, porque me acordé de mis inicios como músico, yo empecé allá a tocar pues a mediados de los años 70. Así es que ya tengo mis buenos años. En realidad tengo 55 años yo como ser humano. Soy de la Ciudad de México y ahí empecé pues a soñar en tocar la batería. A mí de niño me decían que qué quería ser de grande. En la escuela pues hacían esa pregunta en la primaria y unos contestaban que doctor, otros que médico, otros que ingeniero, otros que policía. Y cuando me preguntaban a mí que qué quería ser de grande, yo dije que quería tocar el tambor. Pasaron los años y mi vida cambió un día que yo viajé con mi mamá en camión. Íbamos a algún lugar, no recuerdo exactamente, pero todavía era pues muy jovencillo. Y mi mamá me preguntó que si ya sabía lo que quería hacer en la vida. Nunca se me va a olvidar porque a partir de ese día mi vida cambió completamente. Y la respuesta es, sí mamá, sí sé. ¿Y qué quieres ser? Quiero ser baterista. Entonces mi mamá se me quedó viendo y dijo, bueno, pues entonces vas a tener que ir a la escuela a estudiar. He sido muy afortunado en tener la familia que tengo, una madre sumamente inteligente que ya se me adelantó y que seguramente en algún tiempo la veré nuevamente. Mi papá, mi hermana que influyó mucho también en mí, y mis dos hermanos. Ahora yo soy padre de 3 hijos aquí en Estados Unidos y pues estoy muy contento. Y les menciono esto porque también hicieron preguntas de dónde soy y qué es lo que hago. Bueno, pues ¿qué es lo que hago? Toco el tambor. Desde que yo tenía uso de razón he tocado el tambor y siempre lo voy a seguir tocando hasta que yo pueda. Pero bueno, pues a esto quiero responder la pregunta, 2 preguntas que me hicieron y que me gustaron mucho, muchísimo me gustaron, porque me acordé de mi época de niño. ¿Quién es el mejor músico? Y yo soñaba, ¿quién será el mejor baterista? Y bueno, me hicieron esas 2 preguntas, ¿quién es el mejor baterista y quién es el mejor músico? Y yo la voy a generalizar porque voy a hablar no de un nombre, voy a hablar no de un género de música, voy a hablar del concepto general del éxito en la música, quién es el mejor. Así es que voy a hacer un paréntesis para hacer una introducción de lo que es el mundo del espectáculo o el entretenimiento, que se genera pues de compañías transnacionales que bueno, venden la música y representan a los artistas y hacen estilos de música para que pues los jóvenes en su momento disfruten esa música y los viejos sigamos disfrutando de la música nueva y la música vieja. Así es que yo voy a responder de un proceso que seguramente no lo vas a esperar, y si tú tocas un instrumento diferente a la batería te voy a pedir que te quedes. Si piensan que va a ser aburrido este video, bueno, pues seguramente no voy a impedir que le cambien a otro canal. Pero si a ti te interesa saber quién es el mejor, quédate, porque te va a interesar. Este video lo voy a dedicar a todos ustedes músicos jóvenes, que me gustaría que ustedes fueran los mejores músicos del futuro. Pero voy a hacer una serie de reglas y de necesidades que se ocupan para lograr ser un buen músico. Y un buen músico no es el que toca muchos remates.
no es el que toca muchos ritmos, no es el que hace malabares con las baquetas. Se requiere más para ser un buen músico. Se requiere mucho para ser un buen músico, y el resultado de ser un buen músico es llegar al éxito. Y el éxito en muchas de las ocasiones no representa estar dentro del escenario de televisión, o dentro de las cámaras de televisión, o dentro de los noticieros de la televisión. El éxito es un concepto que muchas gentes tienen diferente, pero el éxito es llegar a la meta final, y que esa meta final se refleje en una libertad financiera. Esto no te lo van a enseñar en otras escuelas, y muchos músicos ni siquiera lo saben. Yo tengo la suficiente preparación y capacidad para hablar de esto, porque dentro de mi carrera como músico he sido dueño de una compañía de discos, fui director artístico de diferentes compañías de discos aquí en Estados Unidos, record labels independientes, y he tenido la capacidad de ver más allá. Pero les voy a platicar cómo lo conseguí y cómo fue el aprender la música desde otra perspectiva. No tocando la batería, aprendí la música de otra forma que me ha ayudado a desarrollarme. Así es que vamos a ver una pequeña semblanza, una introducción de lo que es el concepto de quién es mejor músico, quién es mejor actriz, quién es mejor compositor, quién es mejor poeta, quién es mejor pintor, quién es mejor bailarín, quién es mejor mecánico, o otras profesiones que no vienen al entretenimiento, pero todas tienen un común denominador. Así es que voy a empezar. La mayor parte de las personas que nos dedicamos al mundo del espectáculo, como músicos, como compositores, como actores, como bailarines, como arreglistas, como directores de orquesta, como productores, como representantes, como road managers, como presidentes de una compañía de discos, etcétera, etcétera, tenemos un común denominador. Primero soñamos en grandes escenarios, que tú como guitarrista, bajista, pianista o baterista sueñas que te presentas en escenarios que pues son imaginarios en tus sueños. Sueñas que haces muchas giras y que eres reconocido. Sueñas que recibes cantidad de premios. Sueñas con la casa ideal, sueñas con tu mujer ideal, sueñas con una familia perfecta. Y soñar es impresionante, porque de ahí empieza. Lo que tiene el 90% de los músicos es que se queda en el sueño la mayoría y no despierta para hacerlo realidad. El ser mejor en un instrumento o como persona requiere su esfuerzo, y el primer paso es soñar en grande. Yo te invito a que sueñes en grande, pero que despiertes para hacer tu sueño realidad. Bueno, pues yo quiero ahora con ustedes compartir el secreto de los mejores músicos del mundo, la fórmula secreta para ser muy buen músico. Saben de que cuando yo llegué a vivir a los Estados Unidos, mi pasión era seguir aprendiendo a tocar mucho la batería. Siempre me ha gustado sentarme en la batería y tocar cualquier estilo de música. Y dentro de ese caminar conocí muchos músicos sabios, gente de muchísima experiencia, gente a nivel mundial muy famosa, y tuve la oportunidad pues de ser amigo de algunos de ellos. Uno de los que marcaron mis inicios en comprender el negocio de la música se llamó Jake Hanna, un excelente baterista con una humildad tremenda. Y él fue el que me empezó a dar la introducción de lo que sería el negocio de la música, que en su momento no lo entendí. Otro de los músicos con los cuales llevé una amistad y me enseñó también lo que es el music business, se llamó Louis Bellson, uno de los mejores bateristas de jazz, a los cuales tampoco en su momento le entendí, porque yo lo que quería era tocar, ser mejor baterista. Yo no quería saber cómo ganar dinero de tocar la batería. Yo no quería saber cómo obtener patrocinios, no nada más de instrumentos musicales, sino de cantidad de cosas, de hoteles, de viajes, de todo eso. Yo quería aprender a tocar la batería, pero Luis me quiso enseñar cómo era el negocio de la música, y en esos años, en el 94, 95, no lo aprendí. Tuvo que llevar un amigo mío de nombre Elvin Jones, que había tocado la batería con Mal Davis y entre muchos, y lo conocí por casualidad. Fuimos grandes cuates, muy buenos amigos,
Yo viví por muchos años en el área de Hollywood y él llegaba, me daba una llamadita y pues salíamos a comer, a platicar, y yo siempre lo interrogaba preguntándole sus viajes por el mundo, cómo era haber tocado con Miles Davis, cómo era tan interesante haber tocado en cantidad de escenarios. Y curiosamente él me empezó a hablar de que eso era secundario, que yo lo tenía que vivir. Lo que tenía que hacer es ponerme a trabajar para conseguir mis objetivos. Y tampoco la entendía porque me hablaba de music business, de desarrollo como empresa. Y yo decía, es que yo no tengo una empresa. Dice, es que tú eres una empresa. Tú eres una empresa, tú eres un ser humano que tienes que desarrollar tu marca. Tampoco la entendí. Pasaron los años y posteriormente empecé a entender lo que estas tres personas compartieron conmigo, hasta que el día de hoy pues me hice experto en music business, trademark, copyright y todo lo que es relacionado al mundo legal de la música. Bueno, y a través de mi andar tuve la oportunidad de conocer excelentes músicos, Joe Porcaro, Jeff Porcaro, que son gente mundial, y siempre me gustaba platicar con ellos, aprender de ellos, no tanto cómo tocaban, sino cómo habían llegado a ser los mejores en su diferente estilo o su diferente etapa de éxito, porque el éxito tiene etapas. Conocí a Jim Chapin y platiqué y exactamente todos coincidían en lo mismo. El secreto para ser uno de los mejores músicos es trabajar 3 o 4 veces más que los demás. Ese es el secreto. Y así es que el secreto para que tú desarrolles la fórmula para ser uno de los mejores músicos, porque tú que me estás viendo puedes lograr ser uno de los mejores músicos, pero se requiere esa fórmula. Y yo te voy a decir cómo vamos a desarrollar esa fórmula para ti. Primero, tienes que empezar a aprender a saber quién eres. Por lo tanto, tienes que empezar a desarrollar un plan de vida. Un plan de vida es bien importante. Tienes que empezar a pensar como una marca, como una compañía, como el restaurante de hamburguesas de la esquina de tu casa o la soda de esa marca famosa que te tomas. Las compañías no quieren invertir tiempo, dinero y esfuerzo y posteriormente perder todo eso. Por eso son exitosas y por eso son organizadas. Entonces, una de las cosas que tenemos los músicos es, nos falla la organización. Bueno, tienes que empezar a aprender a organizarte por medio de un plan de vida. En el plan de vida tienes que poner en una hoja, escribe una hoja y di, yo me llamo fulano de tal, tengo tantos años, mi nivel de músico considero que está en estos momentos así, y gracias a este nivel de música puedo tocar con fulano, con sutano, con perengano. Pero en ese plan de vida tienes que ver tus objetivos a futuro, a dónde quieres llegar. Y entonces, si hoy tú que me estás viendo tienes 20 años, tienes que vislumbrarte para cuando tengas 50 años. No puede ser toda la vida un jovencito de 20 años, porque cuando ya seas grande vas a tener una familia, vas a tener hijos y vas a tener una responsabilidad financiera. Y si no has sido organizado en tu vida, créeme que cuando ya estés grande la vas a pagar, porque el tiempo la cobra fuerte. Yo les puedo decir algunas palabras que me dijo Jay Hanna, que dice que lo que no hagas en tu juventud y no te esfuerces suficiente en tu juventud, lo vas a pagar cuando seas grande. Porque muchos de los músicos que yo conozco, viejos, que fueron irresponsables, que no aprendieron a tocar bien, pero que se siguen dedicando a tocar la música, pues a duras penas llegan a fin de mes, no les alcanza ni para sus medicinas ni para su renta. Todo lo contrario, cuando han sido disciplinados y han comprendido esta fórmula que yo voy a empezar a desarrollar ahora mismo, cuando tú ya seas grande, vas a tener los suficientes recursos y la suficiente estabilidad para tener una vida, a lo mejor no de tanta abundancia, pero sí de mucha estabilidad económica. Yo lo aprendí, esto que voy a compartir con ustedes tarde. Dentro del proceso de un músico, cuando te vas a dedicar a ser un músico profesional, tienes que entender que la competencia no es con los demás músicos, es contigo.
Tienes que entenderte que el enemigo a vencer eres tú mismo. Que tú tienes que demostrarte a ti mismo que puedes tocar mejor y mejor y mejor. Y esto es una serie de procesos. El segundo proceso que tienes que desarrollar es un plan de etapas. En ese plan de etapas tienes que organizar tu horario, cuándo practicar, cómo buscar objetivos para tocar, cómo desarrollar tu instrumento para que te genere dinero, cómo desarrollar tu instrumento o cómo te vas a desarrollar tú como músico con los demás músicos, para que empieces a buscar una oportunidad dentro del ámbito musical de tu país, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu provincia o de donde tú estés, para que posteriormente empieces a escalar. La música no es suerte. Los buenos músicos no tomamos la música como suerte o como golpe de suerte. Una de las cosas es ser músico famoso, porque hay muchos músicos famosos que no son buenos y que no saben ni siquiera leer música y que tienen dinero, pero esa es otra cosa que lo veremos en otro video. Un músico bueno es el que se va a esforzar doble o triple o 5 veces más que los músicos normales. Y este es un proceso, tienes que aprender qué es practicar y qué es estudiar. La mayor parte de los músicos que llegan conmigo confunden esos dos conceptos fundamentales. Muchos de ellos, aunque son profesionales, me dicen que tienen 15 o 20 años tocando, pero no se les ve progreso, no se les ve técnica, no se les ve desarrollo, una falta de cultura general de música impresionante. Entonces, el músico no tiene que ser un ser ignorante en la historia, tienes que socializar y tienes que aprender a comportarte. Pero las herramientas que yo quiero que comprendas fundamentalmente es un plan de trabajo por etapas. Tienes que empezar a aprender. Entonces, si tú te vislumbras como una empresa, como una compañía, una marca, entonces tienes que empezar a invertir tiempo, invertir dinero, y tienes que invertir esfuerzo y dinero lo doble. ¿Por qué? Porque si tú no tienes tiempo de ir a una universidad a estudiar 8 años, que en muchas de las ocasiones yo no considero que sea necesario que tú, que quieras tocar metal, vayas a una universidad, a un conservatorio de música 8 años. Puedes estudiar 2 años en el conservatorio, tomar clases particulares con otras gentes y aprender a especializarte en ese tipo de música. Si tú tocas reggae, pues, ¿para qué estudias 8 años en un conservatorio? Estudia 1 o 2 años, aprende a leer música, que eso es fundamental, aprende por medio de maestros particulares que te enseñen los secretos de esos estilos de música, las improvisaciones, los ritmos, las variaciones, cómo crear ritmos de otro tipo de ritmos para aplicarlos ahí. Y entonces no vas a invertir tanto tiempo en una universidad y vas a tener tiempo disponible para practicar y buscar oportunidades con los demás músicos. Así es que el plan de trabajo por etapas es importantísimo. Así es que a mí me gustaría mucho que tú fueras el mejor músico, pero no lo tenemos que dejar a la suerte. La suerte no existe. La suerte, si lo vamos a ver en un concepto, es trabajar más que los demás. Párate más temprano, organiza tu tiempo, practica, estudia y ten tu horario de tal forma que te dé tiempo para convivir con tu familia. Les voy a comentar algo que muchos seres humanos pasan por desapercibido, y sobre todo los músicos. El tiempo de vida de un ser humano es un pequeño lapso de tiempo nada más. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Y si tú eres irresponsable con tu tiempo, no vas a tener tiempo de disfrutar ni a tu familia, a tus papás, a tu esposa o a tus hijos. Porque cuando ya eres profesional, pues tienes que tocar a todas horas, porque de ahí vas a sacar el dinero para para pagar tus necesidades. Así es que si tú te vas a meter en la música, vas a tener que entender que en el cumpleaños de tu hijo seguramente no vas a estar, en el aniversario de tu esposa seguramente no vas a estar. Entonces, si tú realmente quieres esta música como tu profesión y como tu vida para sacar un buen porvenir, pues tienes que poner en una balanza tus prioridades, porque hay muchos músicos que quieren meterse a ser buenos profesionales y hacer giras, y cuando ya te salen tus primeros trabajos de giras por semanas, pues ya no quieren, porque no quieren dejar a su familia, y es bien válido, la familia es primero. Así es que tú tienes que ponerte a pensar tus prioridades y si vas a aceptar pues las reglas de tiempo que exige la música profesional.
Así es que bueno, a mí me encantaría que tú fueras el mejor músico, pero tienes que cumplir los objetivos. Un plan de vida y un plan de trabajo por etapas de tiempo. Tienes que organizar tu horario, y para organizar tu horario tienes que definir exactamente cuántas horas del día vas a dedicar a practicar, y dentro de esa práctica cuántas horas vas a dedicar a aprender. Si tú quieres y tienes la capacidad y tienes la voluntad para aprender y pagar algunas clases particulares, o para ir a una universidad de música, o tomar unas clases online para que no salgas de tu casa, pero tienes que estar dispuesto a invertir también tiempo y también dinero. Y posteriormente, cuando ya organizas tu plan de etapas, tienes que cumplir las etapas, porque si pones hoy, año 2020, enero, si pones tu primera etapa de trabajo, por ejemplo, tú tocas rock y quieres ponerte tu primera etapa, una etapa que sea realizable, de enero a marzo, aprender a tocar bien los ritmos que tú tocas, tocarlos con el metrónomo a diferentes velocidades y ejecutar tus remates que ya te sabes con una perfección que no te salgas de tiempo. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa puede ser que vas a aprender a tocar solos dentro de esos mismos ritmos y que no te vas a perder porque ya vas a saber utilizar el metrónomo, y entonces vas a empezar a medir tus etapas de tiempo por aprendizaje y culminación de éxito, ¿verdad? Y entonces vas a tener que desarrollar más tus etapas, vas a tener que poner etapas ambiciosas, y a final de cuentas, pues existen muchos músicos que conozco, porque soy afortunado en conocer a muchos músicos, muchos que han tenido éxito y que lograron llegar a la meta con éxito económico. Se llama libertad financiera. La libertad financiera implica que no te vas a preocupar por pagar la renta o todos los gastos del mes. Y que conozco también a muchos músicos talentosos también, pero que fueron irresponsables o porque no supieron manejar un plan de vida, no supieron manejar un plan de etapas, no supieron manejar una organización y no supieron verse como una marca o como una compañía. Te tienes que ver como todo eso que te digo para que tengas éxito. Y entonces ellos sufren, ya músicos de 60, 65 años sufren en pagar la renta a tiempo, en tener dinero para sus medicinas. Entonces, yo te digo esto para que comprendas de que el éxito, ser el mejor, no implica ser el famoso, implica ser el disciplinado, el organizado en tu vida. Se vive solamente una vez. Si tú desperdicias tu tiempo, cuando seas más grande la vas a pagar. Y si tienes una familia de hijos, tus hijos te los vas a llevar también, porque no vas a tener el suficiente libertad financiera para darles una comodidad de vida. Pero si tú organizas tu etapa, te preparas y empiezas por etapas a ser cada día mejor, estudiando, practicando. Una etapa importante es buscar las oportunidades donde desenvolverte con otros tipos de músicos. El tiempo es fundamental. Dentro de mis experiencias en México yo perdí mucho tiempo, perdí años. Yo siempre he tenido mucha fe en mí, pero cuando he estado en proyectos musicales de músicos irresponsables, de gente que no practica, que no estudia, que no va a la escuela y que todo se lo deja a la suerte, yo estuve con ese tipo de grupos, pero como yo he tenido tanta fe en mí, pensaba, no, en cualquier momento nos van a descubrir y la vamos a hacer. No, eso no va a pasar, porque si tú estás con un grupo de ese tipo de gente, yo lo que te recomiendo es que te vayas. Yo perdí años con muchos grupos así en México, y lo aprendí aquí en Estados Unidos, que no tienes que perder tu tiempo. Ten fe en ti y analiza con quién vas a tocar. Si consideras que ellos cumplen los objetivos similares a ti, quédate ahí. Si tú vas a acompañar a un artista y el artista te habla muy bonito, que van a hacer giras, pero no se refleja en el dinero suficiente para que tú vivas bien, aléjate de ese artista. Muchas de las ocasiones, el que tengas muchos aplausos, el que hayas visitado muchos escenarios, el que digan, él ha sido baterista de fulano, sutano y perengano, eso no va a pagar la renta ni los biles de cada mes, las facturas de cada mes. Así es que si no te conviene tocar con un artista,
seguramente va a haber 100 que vayan a querer tocar con él. Tú vete como una marca, tú puedes ser un artista importante, pero tienes que aprender a desarrollar tu marca. Y entonces, si tú desarrollas un buen plan de vida y un plan de etapas, de horarios para que cumplas con tus objetivos, seguramente tú vas a ser el mejor baterista. Les agradezco mucho su atención. Estaré haciendo una serie de videos acerca del negocio de la música, cómo pueden generar dinero como músicos, en dónde pueden tocar, cómo organizar un grupo, cómo desarrollar una marca de un grupo o de unos artistas, o puede ser representante, puede ser disquero, puede ser productor, puede ser manager. Entonces el músico puede ser muchas cosas, pero primero sueña en grande, en ser el mejor músico, pero despierta para empezar a hacerlo. Los grandes músicos como Louis Bellson, como Elvin Jones, como Jeff Porcaro, que yo he tenido el placer de conocerlos y platicar y estar con ellos, aunque algunos de ellos ya murieron, esa era la fórmula que me dieron. Esfuérzate 3 o 4 veces más que los demás. No pierdas el tiempo. Concéntrate en lo que vas a estar haciendo, porque la vida es muy cortita y se va en un abrir y cerrar de ojos. Y si no aprovechas la época que tengas más ganas de hacer las cosas, cuando tú seas viejo, ya va a ser tarde. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.